Saludos cordiales a toda la comunidad de Ius Topismus. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a sumergir en un texto que es, como la piedra angular de la teoría jurídica, la clasificación del acto jurídico. El objetivo de esta conversación es desentrañar por qué existen tantas categorías y cómo estas clasificaciones, que suenan muy teóricas, tienen efectos prácticos y, la verdad, determinantes en el mundo del derecho. Así es, porque a primera vista puede parecer un ejercicio muy académico, casi de biblioteca, pero comprender estas distinciones es crucial. Nos permite saber exactamente cómo nace un acto a la vida del derecho, qué tipo de obligaciones y derechos genera y finalmente cómo se extingue. Es en esencia el mapa que nos guía a través de las relaciones jurídicas que establecemos todos los días, a veces sin siquiera darnos cuenta. Un mapa, me gusta esa analogía. Para empezar a usarlo, aclaremos la idea central. El texto define el acto jurídico como una manifestación de voluntad que busca producir consecuencias jurídicas. Crear, modificar, transferir, extinguir derechos. Exacto. Pero, ¿por qué es tan importante clasificar? El apunte nos da, si no me equivoco, 3 razones fundamentales. Correcto. La primera razón es para saber cómo se perfeccionan, o sea, cómo nacen. No todos los actos nacen igual. Algunos requieren solo la voluntad de una persona, otros necesitan un acuerdo. Incluso hay algunos que necesitan la entrega de una cosa, mientras que a otros les basta el mero consentimiento. De acuerdo, el origen. ¿Y la segunda? La segunda es para determinar la naturaleza de los derechos y obligaciones que generan. No es lo mismo un derecho real, como la propiedad, que te da poder sobre una cosa, que un derecho personal, que es el derecho a exigirle algo a otra persona. El derecho de propiedad permite usar, gozar y disponer de un bien. Mientras que el usufructo, por ejemplo, solo el uso y el goce. Justamente, la clasificación afina esa distinción. Entiendo, origen y efectos. La tercera razón, supongo, tiene que ver con el final del ciclo. Precisamente. Es para saber cómo se extinguen. Un acto unilateral, generalmente puede ser extinguido por la misma voluntad que lo creó. ¿Cómo revocar un testamento? Exacto, pero un acto bilateral, como un contrato, por regla general necesita el acuerdo de las mismas partes para dejarlo sin efecto. Un mutuo acuerdo. Perfecto. El marco está muy claro. Ahora entremos en el detalle. Y aquí hay un punto muy interesante que menciona el texto. El Código Civil chileno, en estricto rigor, no clasifica a los actos jurídicos como tal, sino que clasifica los contratos. Así es. Fíjate que fue la doctrina, los estudiosos del derecho, la que después aplicó estas categorías de los contratos al universo más amplio de los actos jurídicos. Y la más clásica de todas, la primera que uno estudia, es la de actos unilaterales y bilaterales. Claro, esta es la clasificación base. Y atiende a una pregunta muy simple. ¿Cuántas voluntades se necesitan para que el acto nazca? Si es unilateral, requiere la manifestación de voluntad de una sola parte. El ejemplo por excelencia es el testamento, o una oferta para celebrar un contrato. Aquí se habla de un autor. ¿Y si es bilateral? También se le llama convención, y necesita el acuerdo de voluntades de 2 o más partes. Aquí ya no hablamos de autor, sino de partes. Todos los contratos, por definición, son actos jurídicos bilaterales. Espera, aquí es donde el texto introduce una distinción que, a menudo, genera mucha confusión. Insiste en que no es lo mismo un acto jurídico bilateral que un contrato bilateral. Efectivamente. Y es un punto clave, aunque suene a sutileza de abogado. Pensemos en esto. La convención es el género. Es cualquier acuerdo de voluntades que crea, modifica, transfiere, declara o extingue derechos. Es el concepto amplio. Ok. El contrato, en cambio, es la especie. Es la convención que tiene por objeto específico crear derechos. Solo crearlos. A ver si entendí bien. El pago, por ejemplo. Cuando yo te pago una deuda, ambos estamos de acuerdo, ¿cierto? Cierto, hay un acuerdo de voluntades. Pero el pago lo que hace es extinguir mi obligación. Entonces sería una convención, pero no un contrato. Exactamente. Es una convención, porque requiere un acuerdo para extinguir un derecho, pero no es un contrato porque no está creando nada nuevo. Dicho eso, la clasificación de los contratos como unilaterales o bilaterales ya no mira cuántas voluntades se necesitan para que nazca. Porque ya sabemos que siempre serán 2. Exacto. La pregunta ahora es, ¿cuántas partes resultan obligadas? Ah, claro.
Un contrato es unilateral cuando solo una parte se obliga. El ejemplo clásico, una donación. El donante se obliga a entregar la cosa. Y es bilateral cuando ambas partes se obligan recíprocamente, como en la compraventa. Entiendo. Uno se obliga a dar la cosa y el otro a pagar el precio. Ahora sí tiene mucho más sentido. Continuemos. La siguiente clasificación, actos gratuitos y onerosos. Aquí la pregunta parece ser, ¿quién se beneficia? Exacto. Es así de simple. Un acto es gratuito o de beneficencia cuando tiene por objeto la utilidad de solo una de las partes, mientras la otra sufre el gravamen, el sacrificio. De nuevo, pensemos en una donación. Y el oneroso es cuando la utilidad es para ambos. Para ambos contratantes, sí, gravándose cada uno en beneficio del otro. Implica un enriquecimiento y un empobrecimiento que es recíproco. Y la importancia práctica de esto es enorme. El texto da un ejemplo muy bueno. Dice que en los contratos gratuitos, el error sobre la identidad de la persona usualmente vicia el consentimiento. Lo que no ocurre por regla general en los onerosos. Y es muy lógico. Si tú quieres hacerle una donación a una persona específica por sus méritos, la identidad de esa persona es la causa de tu generosidad. Si te equivocas, el acto pierde su sentido. Claro. En cambio, si le vendes tu auto a alguien mientras te pague el precio acordado, bueno, la verdad es que da un poco lo mismo si se llama Juan o Pedro. Se protege el negocio. ¡Qué buena distinción! Y dentro de los onerosos, el apunte menciona una subclasificación, conmutativos y aleatorios. Sí, y esta distinción se basa en la certeza, en si podemos ver el equilibrio de las prestaciones desde el principio. Un acto es conmutativo cuando las prestaciones que se deben las partes se miran como equivalentes. Hay una percepción de equilibrio desde el inicio. Por ejemplo, la compraventa de un inmueble por un precio ya determinado. Sabes lo que das y sabes lo que recibes. Precisamente. En cambio, el acto aleatorio es cuando el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida. No se sabe el resultado económico final. Como una apuesta. Es una apuesta, ¿sí? Los ejemplos clásicos son un contrato de seguros o la compra de una cosecha futura en verde. Pagas hoy por algo que no sabes cómo resultará mañana. Entendido. Pasemos a otra categoría. Actos principales y accesorios. La pregunta aquí sería, ¿el acto puede subsistir por sí mismo? Esa es la pregunta central, justamente. El acto principal subsiste por sí mismo, no necesita de otro. La compraventa es el ejemplo perfecto. ¿Y el accesorio es el que necesita de un principal para existir? Exacto. Su objetivo es asegurar el cumplimiento de una obligación principal. Por eso no puede subsistir sin ella. Son las garantías, como la hipoteca o la fianza. Y aquí rige ese principio que dice, ¿lo accesorio sigue la suerte de lo principal? El principio rector, sí. Si se extingue la deuda principal, pues se extingue también la hipoteca que la garantizaba. No tiene sentido que la garantía sobreviva a lo que está garantizando. Tiene toda la lógica. Bien, y finalmente, dentro de las clasificaciones que podríamos llamar legales, tenemos los actos reales, solemnes y consensuales. Esto se refiere a cómo se perfeccionan, ¿verdad? Volvemos al momento del nacimiento del acto. Sí. El consensual, entiendo, es la regla general. Así es. Se perfecciona por el solo consentimiento de las partes. Para comprar un bien mueble, en teoría basta con el acuerdo. Pero no para un bien raíz. Ahí es donde entra el acto solemne. Este requiere el cumplimiento de formalidades especiales exigidas por la ley. Sin ellas, el acto no produce ningún efecto civil. Es como si nunca hubiera existido. La famosa escritura pública para la compraventa de una casa. Ese es el ejemplo perfecto. Sin esa solemnidad, el acuerdo es irrelevante para el derecho. Y la tercera categoría son los actos reales. Que no son consensuales, pero tampoco solemnes en ese sentido. No. Se perfeccionan con la entrega o tradición de la cosa. Mientras la cosa no se entrega, solo hay una promesa. El contrato de comodato, o préstamo de uso, o el depósito, son ejemplos de esto. El contrato nace cuando te entrego la cosa. Perfecto. Ahora salimos de lo que está más explícito en el Código Civil para ver algunas categorías que ha creado la doctrina, los estudiosos. Claro, que también son muy útiles. Por ejemplo, se distingue entre actos de familia y actos patrimoniales. Unos se refieren al estado de una persona en su familia. Matrimonio, reconocimiento de un hijo, Ujú. mientras que los otros tienen un contenido puramente económico. Exacto. Y las reglas son muy diferentes para cada uno.
También se habla de actos instantáneos, de ejecución diferida y de tracto sucesivo. Esto tiene que ver con la permanencia del acto en el tiempo, me imagino. Sí, un acto instantáneo se agota de inmediato. Uno de ejecución diferida cumple sus efectos después, como pagar en cuotas. Y uno de tracto sucesivo, como un arriendo, renueva sus efectos periódicamente. Y están también los actos entre vivos y por causa de muerte. Una distinción fundamental. Los actos por causa de muerte, como el testamento, requieren del fallecimiento de la persona para tener plena eficacia. Finalmente, el apunte menciona los actos nominados e innominados. O típicos y atípicos, básicamente si están o no regulados por la ley. Los nominados o típicos tienen un capítulo en el código, la compraventa, el mandato. Los innominados o atípicos son creaciones de las partes, fruto de la autonomía de la voluntad, como el contrato de leasing, que en su momento fue una novedad. Precisamente. Queda clarísimo entonces que cada una de estas clasificaciones ilumina una faceta distinta del acto jurídico, no es un mero catálogo. Para nada, sino un conjunto de herramientas para entender la naturaleza, los efectos y, bueno, el destino de los acuerdos que forman el tejido de nuestras relaciones. Absolutamente. Cada categoría responde a una pregunta práctica. ¿Cuántos deben consentir? ¿Hay un sacrificio económico recíproco? ¿Se sabe el resultado desde el inicio? ¿Necesita una formalidad para existir? Las respuestas a estas preguntas definen el marco completo de la relación jurídica. El texto que analizamos hoy nos ha dado un panorama muy completo sobre los tipos de actos y sus características. Pero hay una clasificación que apenas mencionamos y que abre una puerta a un mundo de complejidades. La que distingue entre actos verdaderos y simulados. Ese es un tema fascinante, la verdad. ¿Qué ocurre cuando la voluntad que las partes declaran no coincide con su voluntad real? El texto habla de simulación absoluta, cuando se finge un acto que en realidad no existe, y de simulación relativa, cuando se celebra un acto para ocultar otro que es diferente. Justamente. Y esto nos deja con una pregunta fundamental, quizá para una futura exploración. Entre el acto aparente y el acto oculto, ¿cuál de los dos prevalece? ¿Qué efectos produce frente a las partes? Y sobre todo, frente a terceros. Un interrogante crucial. Y te adelanto que las respuestas son complejas y están llenas de matices. Dejaremos esa pregunta abierta. Agradecemos a toda la comunidad de iustopismos por su atención. Nos encontramos en una próxima oportunidad.